Estamos felices en esta preciosa mañana de poder estar con ustedes aquí en la Iglesia Hispana de Fresno. Agradecidos con Dios por la oportunidad de estar compartiendo de la palabra del Señor con una serie maravillosa. Vamos a estar hablando durante toda esta semana 10 temas de cómo vencer el pecado. Definitivamente lo que necesitamos saber todos los cristianos y también aquellos que no son cristianos es que es posible vencer el pecado con la ayuda del Señor. Cristo vino a esta tierra, se hizo humano con un solo propósito. El propósito de poder salvarnos, mostrándonos que es posible vivir apartados y alejados del pecado. Y Dios tiene un plan maravilloso de descubrimientos bíblicos en relación con esto. Vamos a descubrir a través de estos 10 temas 21 claves para poder vencer el pecado. Así que debes venir y tomar nota de cada una de esas claves. Hoy estaremos mirando las primeras 3 claves de ello. Y el Señor nos mostrará en su palabra que es posible hacerlo. Vamos a comenzar, vamos a introducirnos en la palabra de Dios, pero antes de hacerlo quiero que tengamos una palabra de oración. Y dámosle al Señor que se manifieste con poder durante todos estos días en esta serie de temas. Oramos, querido Padre que estás en los cielos. Alabado, glorificado sea tu nombre, Señor, te necesitamos en esta hora. Queremos que seas tú quien hable en estos momentos, Señor. Queremos, Señor, que el instrumento humano desaparezca y que tu palabra sea presentada. Que tú por medio de tu Espíritu impactes cada mente, impactes cada corazón. Nos muestres, Señor, que tienes una verdad relevante para nosotros hoy y que lo único que tú deseas al mostrarnos tu palabra hoy es darnos salvación y vida eterna. Señor, sabemos que el enemigo no está contento con la presentación de este tipo de temas, cuando no solo estaremos desenmascarándolo, sino que además dando a conocer cuáles son sus estrategias. Permite, Padre de amor, que tú en esta hora puedas guiar a cada mente a tu palabra y que podamos discernirla, aprendiendo de ella y poniendo en práctica lo aprendido. En el nombre de Jesús te lo pedimos e imploramos. Amén. Vamos a usar bastante la Biblia hoy, así que yo voy a pedirle que tenga su Biblia abierta, que pueda compartirla con la persona que tiene al lado, que usted pueda tomar atenta nota de cada uno de los versículos para que podamos de esa manera descubrir varias cosas. Quiero comenzar con el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 21. Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 21. Dice el Señor en su santa palabra, Apocalipsis 3:21. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La invitación que nos está haciendo Jesucristo es a ser vencedores. Y si Él nos está invitando a vencer como Él venció, como Él pudo vencer el pecado en la tierra, es posible vencer. No nos va a invitar Jesús a algo que no podemos hacer. Él nos está invitando a algo que es posible hacer. Y con la ayuda del Señor lo lograremos. Yo sé que lo peor que le pudo pasar al hombre en toda su historia, lo peor que le pudo pasar al universo, es que el pecado hubiera entrado a dañar el plan de Dios. No hay nada peor sobre el planeta Tierra que el pecado. No hay ninguna peste, por grande que sea, ninguna pandemia, por grande que sea, peor que el pecado. Ninguna catástrofe en el mundo hay peor que el pecado. Ninguna enfermedad de ningún tipo, ningún problema, por grande que sea, hay peor que el pecado. Es más, aún peor que el diablo mismo es el pecado. Porque el pecado destruye todo. El pecado destruyó la felicidad que Dios estaba o había planeado para nuestros primeros padres, Adán y Eva. El pecado hoy destruye las familias. El pecado es el causante de todas las muertes del pasado, de las muertes del presente y de las muertes del futuro. Nada más desastroso que el pecado y nada más que debamos combatir con todas nuestras fuerzas que el pecado. Sin embargo, el pecado es un misterio.
no podemos entender cómo surgió el pecado. Aunque la Biblia nos va a mostrar algunas ideas, la misma palabra de Dios lo describe como el misterio de la iniquidad. Una de las cosas que tendré que preguntarle a nuestro Señor Jesucristo cuando estemos en el cielo es cómo apareció el pecado, que me explique detalles, porque realmente es un misterio cómo en un mundo perfecto, como en un universo perfecto, el pecado tuvo que aparecer. Es la historia de toda la Biblia. Desde que usted abre las páginas de la Escritura, comienza a ver el conflicto que hay y la lucha contra el pecado. Y ahora usted sigue recorriendo cada página y entonces encuentra a los hombres de Dios luchando contra el pecado. Y luego encuentra que Cristo viene a la tierra para Él poder por su gracia darnos ejemplo y mostrarnos que es posible vencer el pecado. Pero el pecado es el causante de la muerte de Cristo. Ahora nosotros tenemos que experimentar esa situación difícil de lidiar con el pecado y ahora esperar que venga la liberación final del pecado y la destrucción del pecado. Esa es la promesa maravillosa que nos mueve en el futuro y hacia donde debemos apuntar, esa esperanza bendita. Dios no es responsable de la aparición del pecado. Así como Dios no es responsable de ningún mal que hay sobre el planeta Tierra. Cuando Dios creó a los seres, los creó perfectos para que disfrutaran de la obediencia, para que disfrutaran de la comunión con Él. Pero lastimosamente, el pecado apareció. El Señor dotó a sus seres creados, a sus criaturas, de libre albedrío, de la oportunidad de escoger el bien o de la oportunidad de poder escoger el mal. Y lastimosamente, muchos, aún algunos de los que estamos aquí, en varias oportunidades escogemos el mal. Nada del gobierno divino tuvo que ver con la aparición del pecado. Y es la lucha diaria. Y es la lucha de cada cristiano. Y no importa cuántos años tú lleves en la iglesia caminando con Dios, todos los días estamos en esa lucha incesante, permanente. Quiero que entremos hoy a hablar de las 3 primeras claves de esta serie, de cómo vencer el pecado. Y hoy esperamos descubrir las primeras ideas prácticas de parte de Dios y de su palabra para que salgamos victoriosos. Entremos en la primera clave. La primera clave es conocer lo que es pecado. ¿Y cómo así, pastor, que conocer lo que es pecado? Sí. ¿Saben que la gran mayoría de personas no tiene una idea clara de lo que es el pecado? Es más, si usted le pregunta a un cristiano y a un adventista del séptimo día regular, nominal, le pregunta qué es pecado, él va a responder quizás la respuesta más típica entre los adventistas: pecado es infracción de ¿qué? Bueno, primera de Juan 3:4, infracción de la ley. Y es una respuesta correcta, pero no solo eso es pecado. La palabra de Dios, aunque presenta varias definiciones, quizás yo quisiera tratar de profundizar por lo menos en 3 de ellas. La primera, la que ya estamos mirando, la de primera de Juan 3:4, que es infracción de la ley. Ustedes y yo conocemos bien la ley, ustedes y yo conocemos bien los mandamientos. Y ustedes y yo conocemos que el violar cualquiera de esos mandamientos, pues estamos obviamente cometiendo pecado. Así que si nosotros tenemos otros dioses delante de nuestro Dios, estamos cometiendo pecado. Si nosotros adoramos cualquier tipo de imágenes, representaciones de Dios en la tierra, estamos cometiendo pecado. Si nosotros usamos de manera incorrecta el nombre de Dios, estamos cometiendo pecado. Si nosotros violamos el sábado, estamos cometiendo pecado. Si nosotros deshonramos a padre y madre, estamos cometiendo pecado. Y así cada uno de los mandamientos, estamos cometiendo pecado. Sencillo, infracción de la ley. Perfecto. Así que la palabra pecado aparece en la Biblia 621 veces. Bastante, ¿ah? Si aparece tantas veces, pues es un tema, por supuesto, bien importante para estudiar. 406 veces en el Antiguo Testamento
Y en el Antiguo Testamento, la gran mayoría de las veces se deriva de la palabra hebrea hatá, que significa errar el blanco. En el Nuevo Testamento aparece 215 veces y la mayoría de las veces que aparece en el Nuevo Testamento se deriva de la palabra griega amartía. Significa lo mismo, errar el blanco. O sea que pecado es errar en el blanco, en el objetivo. Y si pecado es infracción de la ley, pues el objetivo es guardar la ley. Así que el objetivo es ser obediente. Y cuando nosotros perdemos el objetivo de la vida cristiana, que es obedecer a Dios, que no se equivoca, que quiere lo mejor para nosotros, pues cometemos pecado. Para ilustrarles un poco el concepto, vayan conmigo al libro de Jueces, el capítulo 20. Jueces, el capítulo 20, y vamos a mirar el versículo 16. Jueces 20, 16. Aquí hay algo bien interesante que dice la palabra del Señor, hablando de algunos hombres especiales que tenía el ejército del pueblo de Dios. Y dice, en toda aquella gente habían 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no qué. ¡Wow! ¿Ustedes se imaginan? Bueno, Dios me ha dado el privilegio de ser zurdo también. Solo que no puedo manejar la onda así. Escribo con la izquierda, plancho la ropa con la izquierda, como con la izquierda. A veces cuando estoy muy apretado en un restaurante me toca comer con la derecha y voy practicando también porque incomodo al otro que come con la derecha y yo con la izquierda. Tiene cosas buenas y cosas malas. Pero estos hombres eran 700 zurdos. Tomaban su onda, apuntaban a un cabello y le daban al blanco. No erraban. Podríamos decir, no pecaban, porque pecar es errar el blanco. Cuando nosotros nos disponemos a servir a Dios, tenemos que saber cuál es nuestro objetivo. No errar. Pero somos humanos, nos equivocamos. Cometemos errores, pero el Señor quiere ayudarnos a poder vencer esos errores. Es como cuando un niño está comenzando a caminar. Cuando el niño está comenzando a caminar, comete muchos errores caminando, se cae muchas veces, pero déjelo que cumpla 8 o 9 años y corre como un bólido por todas partes, a veces por el pasillo central de la iglesia. La razón, porque aprendió hacerlo sin errar. Y nosotros, por la gracia del Señor, podemos hacerlo. Bueno, esa es una definición, infracción de la ley, 1 Juan 3:4, ya quedó claro. Hay otra definición que la Biblia presenta, aparece en 1 Juan 5:17. 1 Juan 5:17, vayan conmigo en la Biblia. 1 Juan 5:17. Y dice el Señor en su santa palabra. Dice Dios: toda injusticia es pecado. Fácil, ¿verdad? ¿Qué es pecado? ¿Toda qué? Injusticia. ¿Qué es algo injusto? Pues algo que está en contra de lo justo. Lo injusto es lo que no es justo. Así que toda injusticia, todo acto injusto sobre la tierra es pecado. Yo les hago una pregunta, ¿creen ustedes que hay mucha injusticia en el planeta, sí o no? ¿Creen ustedes que se cometen muchos actos injustos hoy en día, sí o no? Todo acto injusto es pecado. Eso quiere decir que lo justo es lo establecido por Dios. Quien se opone a lo establecido por Dios practica injusticia. Toda justicia proviene de Dios. Pero las injusticias son fruto del corazón humano. Y ahora cuando practicamos esa justicia, esas injusticias, estamos viviendo en pecado. Así que dense cuenta que no únicamente es infracción de la ley, sino también es que toda injusticia. Una tercera definición, también muy conocida. Esa tercera definición aparece en
Santiago 4:17, la hemos usado muchas veces. Vayan conmigo en sus Biblias. Dice el Señor en su palabra. Santiago 4:17. Dice Dios: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿comete qué? Wow. Santiago 4:17. Sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué comete? Pecado. ¿Saben algo? Seremos juzgados cuando Cristo venga precisamente por eso. Si ustedes han leído Mateo 25, el juicio de las naciones, y vamos a ir allá, vayan conmigo a Mateo 25, el versículo 41 al 43. Mateo 25, versículo 41 al 43, encontramos lo que ha sido denominado por muchos estudiosos de la Biblia el famoso juicio de las naciones. Y aquí el Señor muestra claramente que aquellos que saben hacer lo bueno y no lo hacen, no solo están en pecado, sino que se perderán para siempre. Miren cómo habla el Señor. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Wow. ¿Quiénes son los que irán al fuego eterno? Preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de qué. O sea, sabían hacer lo bueno y no lo hicieron. Sabían que había que darle de comer al necesitado, ¿y qué pasó? No lo hicieron. Tuve sed y no me diste de beber. Hoy no tenemos tantos problemas de sed como en el pasado, porque ahora el agua llega a nuestras casas. Pero en el pasado había gente enferma que no podía ir a buscar agua. Habían lugares lejanos donde la gente no podía buscar agua ni encontrarla. Y si queremos hacer una aplicación homilética a esto, yo puedo hacer una aplicación evangelística aquí. Hay mucha gente que tiene sed de la palabra y nosotros no la llevamos. Tú sabes qué es lo correcto, sabes qué es lo bueno, sabes que es correcto hacer obra misionera y predicarle a otros, pero no lo haces. Y sigue diciendo el Señor en su palabra. 43, fui forastero y no me recogisteis. La hospitalidad, que de paso cada día se pierde más. Generación tras generación es menos hospitalaria. Yo le digo a los pastores y a los compañeros allá en Nueva York que mi casa es el consulado colombiano, porque conozco a tanta gente en mi país y pasa el uno y pasa el otro y pasa el otro, y para eso estamos. Una de las cosas que nos propusimos con mi esposa desde hace mucho tiempo atrás es que siempre en nuestra casa habría un cuarto de huéspedes, aunque fuera pequeño, porque teníamos que brindar hospedaje a las personas, porque es lo que Dios pide. Gloria a Dios que no se me ha cansado la señora, que todavía ella sigue sirviendo con amor. Pero cuando tú sabes lo que es lo bueno y no lo haces, ¿qué cometes? Ay, ay, ay. Ahora sí, también tengo que ser claro aquí. Ten cuidado a quién entras a tu casa. Hay que servir, pero también vivimos en un mundo lleno de maldad. Estuve desnudo y no me vestisteis. Enfermo y en la cárcel y no qué. Me visitasteis. Entonces también ellos respondieron diciendo, en fin, ustedes conocen el resto del pasaje. Es pecado saber hacer lo bueno y no hacerlo. Así que noten que aquí tenemos tres definiciones claras. Primera definición de pecado es la ¿qué? La transgresión de la ley. Segunda definición de pecado, injusticia es pecado. Tercera definición de pecado, hacer lo bueno, saber lo que es bueno y no hacerlo es pecado. Pero quiero decirles que también encontré otras cosas en la Biblia. Y es que hay cosas que Dios abomina, detesta y que son pecado. Y voy a hablar por lo menos de unos 3 listados que tengo aquí, que quiero compartir con ustedes. Vamos a la Biblia. Proverbios 6.
Proverbios 6, algunos listados de pecados. Proverbios 6, algunos han llamado esta lista pecados capitales, esta lista de Proverbios 6. Sé que se han dado semanas de oración también sobre este listado muy interesante del versículo 16 al 19. 16 al 19. Dice el Señor en su palabra: 6 cosas aborrece Jehová. ¿6 cosas qué? Y aún 7 le son abominables. O sea, aborrece y le es abominable. Eso es algo detestable, es algo que Dios odia, es algo que Dios repudia. Bueno, usando sinónimos para tratar de clarificar las palabras que aparecen allí. Y entonces miren con lo que comienza. Son 7 cosas que Dios detesta, abomina. Número 1, los ojos altivos. De paso, la Biblia, lo mostraremos más adelante, describe esto como el orgullo. Los ojos altivos. Dios detesta, abomina el orgullo. Eso cuando usted mira al otro por encima del hombro, cuando usted se cree más que los demás. La lengua mentirosa. Recuerdo que en mi casa le decía a mis hijas: hijas, en esta casa es prohibido decir mentiras. De paso, yo siempre las he premiado por todas las cosas que hacen. Y en ese propósito de enseñarlas y de educarlas, cada vez que ellas hacían cosas, yo les premiaba con puntos, a veces con dinero, pero cuando decían una mentira, perdían gran cantidad de sus puntos o del dinero que les estábamos dando para estimularles en la obediencia. Porque mentir no puede existir en nosotros, hay que decir la verdad, pase lo que pase. O si no, ¿cómo va a ser el día cuando nos enfrentemos a poder defender nuestra fe? Si nos acostumbramos a mentir. Pero ¿sabe qué es lo curioso? Que la gran mayoría de los seres humanos somos mentirosos. ¿Quieren que lo demuestre? Levante la mano aquel que nunca ha dicho una mentira. ¿Mentirosos? Partida mentiroso es lo que somos nosotros. Gloria a Dios que existe el perdón. Gloria a Dios por Jesucristo que vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Pero quiero que sepan, queridos hermanos, que Dios odia, detesta la mentira. ¿Sabías eso? Bueno, tengo que avanzar porque no va a haber tiempo para tocar todo. Las manos que derraman sangre inocente. Y ahí podríamos hablar de los sicarios, aquellas personas también que hacen actos terroristas. El corazón que maquina pensamientos inicuos, ese que está pensando todo el tiempo en lo malo. Los pies que corren presurosos al mal, que lo invitan a tomar licor, corre, que lo invitan a probar drogas, corre, que lo invitan a estar con mujeres, corre, que lo invitan a lo que sea, corre a hacer las cosas malas. Y lo peor de todo es que a veces nuestros hijos en los colegios están aprendiendo estas cosas con sus compañeros. Por eso cuán importante es que los chicos entiendan desde muy corta edad qué es pecado, qué cosa Dios abomina. El testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ay, pastor, ¿sembrar discordia eso es pecado? Bueno, sí, si a usted de lo que le gusta estar hablando mal del prójimo y sembrando problemas en la iglesia, está cometiendo pecado y hay que hablarlo bien claro. Necesitamos hermanos de la iglesia que procuren la unidad, no el que viene a hablar mal del otro, o el que está generando discordia en contra del pastor, o el que está generando discordia en contra del anciano, o en contra del director del departamento, aún en el seno de la familia. ¿Cuánto no habla la Biblia al respecto de eso? Miraremos eso en otros temas porque no lo tocaremos hoy. Miren, por ejemplo, la siguiente lista. Vayan conmigo a Primera de Corintios, rápidamente, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. ¿Qué otras cosas son pecado? El versículo 9 y 10. Primera de Corintios 6, 9 y 10. Dice el Señor: y estos son pecados que nos impiden entrar al reino de los cielos. Y seguramente si tú estás hoy aquí, si tú estás escuchando este programa de televisión, es porque tú quieres entrar al reino de los cielos. Ahora, ¿qué cosas te impedirán entrar al reino de los cielos? La Biblia es clara. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? A injustos que practican injusticia. ¿Qué injusticias? Que también son pecado. Dice aquí: no os engañéis, ni los fornicarios, los que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. Jóvenes, estamos viviendo una época donde ahora se habla de sexo libre, de amor libre, donde a lo bueno se le llama malo, como dice Isaías el capítulo 5, el versículo 20.
Pero aquí la palabra del Señor nos muestra con claridad que ni los fornicarios, ni los idólatras, los que adoran dioses o los que han puesto en primer lugar otras cosas antes que a Dios, ni los adúlteros, los que estando casados, casadas tienen su amante o sus amantes, ni los afeminados, los que siendo hombres actúan como mujeres o se mandan a operar quizás para ser mujeres. Bueno, eso lo está diciendo la Biblia. Y yo cuando digo esto tengo que decirlo con claridad, pero también con mucho respeto, porque quiero decirles que cada uno es libre de tomar la decisión que quiera en su vida. Cada uno es libre de escoger sus preferencias sexuales en la vida. Pero yo estoy diciendo lo que Dios dice para el bienestar tuyo. Cuando un niño nace, yo no me explico cómo hace poco en una corte aquí en los Estados Unidos, en Nueva York, se permitió que los padres puedan registrar a sus hijos con género X. ¿A quién se le ocurrió eso? Si cuando un niño nace, se le miran los genitales y el doctor dice, nació niña, o el doctor dice ¿qué? Niño, así de sencillo. O sea, todos nacemos con una identidad. Nuestra identidad es ser hombres o mujeres. Eso está claro desde el nacimiento. Pero ahora, como lo seguiremos viendo en la semana, el enemigo con sus estrategias está sembrando confusión en las personas. ¿Cómo que no hay sexo definido? Claro que el sexo está definido. Ni los afeminados, ni los homosexuales. Cuando Dios estableció a Adán y Eva sobre el planeta Tierra, que aparece registrado en Génesis el capítulo 1, Dios les dio una orden, los puso para gobernar, para señorear sobre el planeta, y el Señor les dijo que se multiplicaran. La única manera de multiplicarse y formar familias es hombre y mujer. Hombre no pueden generar familia. Mujer con mujer no pueden generar familia. Dios estableció esto desde el principio, pero por supuesto, en forma respetuosa tengo que decir que cada uno es libre de escoger. Dios ha establecido un orden. Si alguien quiere vivir lejos de ese orden, Dios lo respeta, porque Dios nos dotó con libre albedrío. Pero la palabra de Dios es clara y sigue diciendo: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos. Yo estaba ahí en ese grupo antes de ser adventista del séptimo día, por supuesto. Ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí está esa tremenda lista. Así que aquí hay otras cosas que son pecados, que son injusticias. ¿Saben qué me encanta? Me encanta el versículo que sigue. Porque el versículo que sigue dice: y esto erais algunos de vosotros. ¿Cuántos de los que están aquí fueron borrachos alguna vez? Levanten la mano. Los que fueron borrachos, gloria a Dios. Mira estos ex borrachos aquí en Caminando con Cristo. Yo también levanto la mano aquí. Gloria a Dios por estos ex borrachos. ¿Qué hizo el Señor? Nos transformó, nos cambió. No dicen amén, gloria a Dios por eso. Así que eran algunos, pero ya habéis sido santificados, ya habéis sido lavados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¡Qué maravilloso es Dios! Gloria a Dios por eso. Ahora, quiero que miremos una lista más. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Dice el Señor en su palabra. Gálatas capítulo 5. ¿Qué dice Dios? Versículo 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne. Saben que otra definición de pecado es obras de la carne. Y aquí vienen que son adulterio, fornicación, inmundicia y lujuria. Esas que acabo de enumerar, todos son pecados sexuales. Idolatría, hechicerías. Que nos lean las cartas del tarot, ir donde los adivinos, que le lean el asiento del café, que le lean el tabaco, que le lean la bola del cristal y cuánta cosa más. Pecado. Porque la gente comienza a depositar su confianza en esas cosas en lugar de depositarlas en Dios. Solo hay alguien en quien confiar, en Dios, nada más. Así de sencillo. Todo es muy claro. Idolatría, hechicerías, enemistades.
el crearse enemistades es pecado. Por eso también dice la Biblia en Romanos el capítulo 12, que nosotros hasta donde sea posible debemos estar en paz con todos los hombres. Pero al que le gusta estar haciendo enemistad, no, y lo peor de todo es que hay algunos que creen que eso es bueno. Y estoy hablando de gente cristiana. Ah, no, es que yo no me mezclo con cualquiera. Ah, no, es que no me importa que él se disguste conmigo. ¿Han escuchado ese tipo de expresiones? Pleitos. Ay, el formar pleitos también es pecado. Celos. Iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a estos advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán ¿qué? Está claro, no heredarán el reino de Dios. ¿Quedó claro lo que es pecado entonces? Muy bien, así que noten ustedes cómo la palabra del Señor habla de esto. Y hay otros listados que por razones de tiempo no vamos a mirar. Pero por ejemplo, segunda de Timoteo 3, 1 al 4 habla de pecados al final del tiempo. Levítico 18 y 20 habla de pecados sexuales. Primera de Pedro 4:30 habla de pecados que practicaban los gentiles en época del apóstol Pedro. Así que allí tenemos más listados de pecados. Y habría muchos más, pero queda claro que pecado no es solamente la infracción de la ley. Así que podríamos resumir diciendo que pecado es ir en contra de la voluntad de Dios. Sea que Dios haya ordenado que hagamos algo, o sea que Dios nos haya prohibido algo. El ir en contra de la voluntad de Dios sería pecado. En resumen, la segunda clave que quiero que compartamos en esta hora es que usted debe conocer, o mejor, conocer no, es identificar al originador del pecado. ¿A quién debe identificar? Y digo identificar porque conocer, yo no tengo ningún interés de que ninguno de nosotros se dé a la tarea de conocer mucho del enemigo de Dios. De paso, cuando usted aprende a saber qué billete es falso y verdadero, usted se dedica a estudiar es el billete verdadero, no el billete falso. Bueno, yo en mi país puedo identificar un billete falso. Con los dólares todavía no tengo esa habilidad. Pero yo conozco todos los detalles de un billete verdadero. Conozco también los billetes verdaderos, que va a ser muy difícil que me entreguen un billete falso. Durante mucho tiempo, los primeros, cuando comencé en la vida cristiana, una de las responsabilidades que tuve de trabajar era que era asistente contable, así que mucho dinero pasaba por mis manos. Y solo con tocar un billete yo podía saber si era falso o verdadero. Pero gracias a que conocía bien lo verdadero. Por eso es importante que conozcamos lo verdadero, que es Dios y su palabra. Amén. Con respecto a lo falso debemos identificarlo. Y yo quiero que identifiquemos con claridad quién es el originador del pecado, Satanás. La Biblia presenta dos textos claves para poder conocer un poco más de él. Los dos textos están dados por dos de los profetas mayores, uno de ellos Ezequiel, otro de ellos Isaías. Y nos muestran dos verdades claras. Número uno, que Satanás, siendo un querubín en el cielo, se llenó de orgullo. Y lo segundo es que deseó el poder de Dios, o mejor, codició el poder de Dios. Hablemos del primer aspecto. Y yo quiero que abran sus Biblias en ese texto clave de Ezequiel. Vayan conmigo a Ezequiel, el capítulo que todos conocemos, capítulo 28, el versículo 12 al 17. Ezequiel 28, 12 al 17. Dice el Señor en su palabra, 12 al 17. Así dijo Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Bueno, quizás debía haber comenzado desde como comienza el versículo. Hijo de hombre, entona lamentación sobre el rey de Tiro. Vale la pena aclarar que estas palabras que da el profeta Ezequiel inicialmente van hacia el rey de Tiro, pero luego cuando usted hace un análisis del texto se da cuenta que no pueden hablar hacia el rey de Tiro porque habla de un ser que fue originado, creado en atrios celestiales y que se paseaba por el cielo, y obviamente es una alusión clara
a ese querubín que fue creado allí. Dice el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Tu querubín grande, ¿cómo lo llama la Biblia? ¿Querubín qué? Grande. Y aquí hay otro calificativo: protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, y aquí el gran misterio, hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios, te arrojé dentro de las piedras del fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Toda la literatura que he leído en relación con este pasaje, hay prácticamente un acuerdo definitivo entre los teólogos que escriben sobre el tema, en que ese pasaje es una alusión directa a la creación de Satanás en el cielo y a la posición que ocupaba en el cielo. Era un querubín. Saben, la palabra querubín aparece 66 veces en la Biblia. 22 de esas veces aparece en el libro de Ezequiel. Y los querubines aparecen en varias partes de la escritura. Una de ellas, recuerden que estuvieron en el huerto del Edén, fueron los encargados de vigilar el huerto después de que el hombre fue expulsado del huerto. Así que ahí teníamos querubines. Pero también Dios le pide a Moisés que cuando hiciera el arca del pacto, la tapa del arca, que era el propiciatorio, hiciera querubines en oro puro, labrados a mano. Pero no solo eso, en las cortinas del santuario también habían querubines, porque recuerden que el santuario terrenal era una sombra del santuario ¿qué? Celestial. Así que las cortinas tuvieran tantos querubines quiere decir que en el cielo pues hay muchos querubines. Pero el que hubiesen dos querubines en el propiciatorio, el lugar en donde Dios hablaba con Moisés cara a cara, quiere decir que hay por lo menos dos querubines, o por lo menos eso es lo que la Biblia nos trata de demostrar, que muy posiblemente en el cielo tenemos dos querubines especiales que están delante del trono, delante de la presencia de Dios permanentemente. Y nosotros creemos por la inspiración profética que uno de esos querubines era el personaje del cual estamos hablando, que conocemos como Lucifer o Satanás, o la Biblia describe como dragón o serpiente antigua. Lo primero que pasó en él es que fue creado muy especial, por eso dice la Biblia que era grande, dejándonos notar que ocupaba una posición superior a la de los demás querubines sobre el cielo. Y esa grandeza que tenía hizo que se sintiera más que los demás. Y claro, cayó en el pecado más grande de la humanidad, el más grande de los pecados. ¿Saben cuál es el más grande de los pecados, verdad? El orgullo. Busqué en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la palabra orgullo y dice el diccionario: arrogancia, vanidad, exceso de estima propia, sentimiento de superioridad. En lugar de enfocarse en Dios, de dedicar su tiempo a Dios, de pensar en Dios, comenzó a pensar en Él, a dedicarse tiempo para Él, a amarse a Él, a estimarse a Él, y eso lo enalteció. Y claro, tenía tres características importantísimas. Era perfecto, era sabio y era hermoso. ¿Cuántos no quisieran tener esas tres características? Quizás alguno por dentro dice: uy, qué bueno ser con esas características, mira, perfecto. Por eso tantas mujeres van donde el cirujano. Sabio, saber más que todos. Y entonces, hermoso. Son características envidiables que Dios le había dado.
Pero Dios lo había dado es porque Dios quiere hacer su creación perfecta, no para que Él se centrara en Él. Y aquí está el gran pecado del orgullo. Gente que se centra en sí mismos, que piensan solo para ellos. Para que quede claro que el orgullo es un pecado, vayan conmigo en la Biblia, a Proverbios. Para que no haya lugar a duda de esto. Proverbios 21:4. Proverbios 21:4. Dice el Señor en su palabra. Proverbios 21:4. Vayan conmigo. Los ojos altivos, el corazón orgulloso y el pensamiento de los malvados, todo es pecado. Así que ya la Biblia nos acaba de mostrar que el orgullo es pecado. Los ojos altivos son pecado. Ay, mis queridos, quiero decirle que usted puede ser muy lindo, muy linda. Usted puede ser muy sabio, conocer muchas cosas, pero tenga cuidado de centrarse en usted. Porque lo único que Dios quiere es glorificarse a través de usted. Quiere usarlo a usted, pero no quiere que el orgullo y el amor por sí mismo lo lleve a la desgracia. ¿Cómo nació? No, ese es el misterio. ¿Por qué si era un ángel perfecto, querubín perfecto, nació el pecado en él? No lo sabemos. Pero lo que sí puedo decirles es que es la raíz de todos los pecados. Por el orgullo se acaban los hogares. Porque ella dice, no, no me interesa y no lo perdono, no reconoce sus faltas. Uno de los cónyuges no pide perdón. Mire, yo llevo atendiendo parejas muchos años, cerca de 17 años. He trabajado mucho, ayudado a muchos hogares. Ya no aconsejo tanto como antes. Ahora tengo una serie de audios y cada vez que alguien me pide consejo, lo que hago es reenviarle los audios para que los reenvíen y se vayan por las redes y así puedan ayudar a muchas personas en el tema de hogar. Pero antes aconsejaba mucho. Y cuando trabajaba mucho con los hogares, notaba que venía el cónyuge que primero venía a buscarme, venía a hablarme era mal del otro. Es más, quizás solo en una oportunidad recuerdo a alguien que vino a buscarme y dijo, pastor, vengo a buscarlo porque soy el causante de la pérdida de mi hogar. Quizás solo uno. Y estoy hablando que ha atendido a cientos de hogares. Pero siempre que venían era echándole la culpa al otro. Es que ese esposo que tengo es, mire, vengo para que usted hable con él a ver si lo cambia. De paso le digo, yo no cambio a nadie, el que cambia es el Espíritu Santo. A veces son padres que me traen a los hijos. Pastor, ahí le traigo a ese muchacho para que hable con él a ver si lo cambia. Queda claro que yo no cambio a nadie, lo que cambia es el Espíritu Santo, pero el que tiene que cambiar es el papá antes que cambie el muchacho. Porque los muchachos se comportan como se comportan, porque ha habido fallas en la formación paterna. ¿Saben? El orgullo es la raíz de todos los pecados, porque el orgulloso no quiere reconocer sus errores. Satanás en el cielo no quiso reconocer sus errores. Y no solo eso, usó esto para comenzar una serie de situaciones en el cielo. Para comenzar la rebelión en el cielo. Para convencer a los demás de que él debía ocupar una posición tan elevada como la de Dios. Y aquí está la segunda cosa que debemos identificar de Satanás, es que él codició el poder de Dios. Vayan conmigo a Isaías, el capítulo 14, bien conocidos también por todos este texto. Isaías el capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 12 al 14, Isaías 14, 12 al 14, dice el Señor en su palabra. Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. ¿Quería levantar un qué? ¿Quién era el único rey? Dios. Ahora, ¿quién estaba sentado en el trono al lado del Padre? Cristo, antes de venir a la tierra también. Y ahora, él quería usurpar ese lugar. Y lastimosamente, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los extremos del norte. Dice el versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Seré semejante al Altísimo. ¿Saben? Satanás codició el poder de Dios
hubiera sido bueno que hubiera codiciado el carácter de Dios, que hubiera querido parecerse a Dios, pero solo quería su poder. Eso pasa todo el tiempo. Hay personas que quieren posiciones para mandar. En este país pasa, en las empresas pasa, a veces en la familia pasa. Queremos solo posiciones para ejercer. Aún dentro de la iglesia pasa. Aquí ya hubo nombramientos. Bueno, pero en esta iglesia no pasa, pero en otras iglesias pasa. Y algunos hasta se promueven para ocupar posiciones. ¿Qué fue lo que Satanás quiso hacer? Y saben, a mí me surgen preguntas. Una de las preguntas que me surge es: ¿por qué Satanás convenció a tantos ángeles? ¿Por qué? Bueno, hay dos razones. Número uno, la posición de autoridad que tenía. Tenía una posición de influencia. Cuando alguien tiene una posición de influencia, la gente lo escucha. Cuando alguien tiene una posición de influencia, tiene autoridad. Sus palabras son serias. Así que todos los ángeles vieron que las palabras venían de una persona ¿de quién? De autoridad. Y él pretendía ejercer o mostrar un mejor gobierno que el que Dios estaba ofreciendo. Así que esa es una razón. Pero hay otra razón. Él usó mentiras. Pero en aquel entonces, nunca antes, alguien había mentido. Así que cuando escucharon las acusaciones que él lanzaba contra Dios, los ángeles creyeron que era ¿qué? Que era verdad. Porque como nunca antes se había escuchado mentira, todo el mundo hablaba con la verdad. Y por esas dos razones, y quizás otras más, se ganó una cantidad de adeptos e inició la rebelión. Así que identifica muy bien de quién procede la rebelión. Y quiero que tú entiendas muy bien que cuando tú te estás rebelando, que de paso no hay nada malo de que podamos comentar nuestras opiniones, pero ten cuidado cuando te rebelas. ¿De quién procede la rebelión? Y vamos con la última clave. ¿Cuál es la primera? Conocer lo que es pecado. ¿Cuál es la segunda? Identificar al originador del pecado. ¿Saben cuál es la tercera? Decide de qué bando estar. Decide de qué bando estar. Quiero que vayan conmigo a Apocalipsis. Apocalipsis, ya en esta última parte. Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 7 al 9. Apocalipsis 12, 7 al 9. Dice el Señor en su palabra. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al 9. Dice Dios: entonces hubo una guerra, ¿en dónde? En el cielo. ¿Quiénes peleaban? Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí hay dos bandos. El bando de Miguel y ¿quién? Y sus ángeles. Y el otro bando, el bando del dragón y ¿quién? Y sus ángeles. Hay una guerra entre los dos bandos. ¿Qué bando es el ganador? El de Miguel. ¿Qué bando es el perdedor? El del dragón. Pero hay dos bandos. El del dragón promueve la mentira y el engaño. El de Miguel promueve la verdad y la autoridad de Dios. Tú tienes que decidir en qué bando estar. No podemos estar en los dos bandos. O tú eres de un equipo o eres del otro equipo. O estás con el que fomenta el pecado, o estás del lado del que te ayuda a vencer el pecado. Así de simple, así de sencillo. Nosotros creemos, y un buen grupo de estudiosos de la Biblia y teólogos creen, que Miguel es el mismo Jesús antes de hacerse hombre. Y el mismo Jesús, porque la palabra del Señor lo muestra. Ustedes van a 1 Tesalonicenses, por lo menos el capítulo 4, y entonces se habla: con voz de arcángel Jesucristo llamará a los muertos de sus tumbas. Está claro, ¿verdad? Ahí está el arcángel. Y entonces ustedes van ahora a citas como por ejemplo la de Juan 5:25, y Juan 5:25 dice que Jesús dará la voz, el Hijo de Dios, y los muertos se levantarán de las tumbas. Así que tiene que ser el mismo. Tenemos al arcángel. De paso, la palabra Miguel solo aparece 5 veces en la Biblia, 3 en el libro de Daniel.
una en la epístola de Judas y una más en Apocalipsis, el texto que acabamos de leer. Y ahora podríamos analizar mi tema. Mi sermón hoy no es mostrar quién es Miguel. Mi sermón hoy es decir que el equipo del vencedor es Miguel y que el equipo del perdedor es el dragón. Pero tú tienes hoy que decidir dónde estás. Miguel significa quién como Dios. Por eso a mí no me cabe la menor duda de que Miguel es Jesucristo. Y además, cuando usted ve todo el escenario bíblico, el único que estuvo dispuesto a venir a morir por el hombre y restaurarlo es Jesús. El enemigo de Jesús todo el tiempo, Satanás. Jesús predicando el evangelio para que millones se salven. Satanás usando todos los medios para que la gente se pierda. Y de paso, en el siguiente tema hablaremos acerca del primer pecado de la humanidad y que las mismas estrategias que Satanás usó con ellos las está usando hoy con nosotros. La palabra del Señor es clara. ¿Saben que hay otra pregunta que a mí me surgió? Y la otra pregunta que me surgió es, bueno, ¿y por qué el Señor no destruyó inmediatamente a Satanás? Cuando yo estaba recibiendo los estudios bíblicos, le pregunté a mi instructor bíblico, y si él fue el causante del mal, ¿por qué no lo acabó? Y ya, un rayo y quedó exterminado y solucionado el problema. Pues quiero decirles que Dios decidió que la rebelión continuara porque era lo mejor para los habitantes del cielo y de los otros mundos. Si hubiera exterminado de una vez a Satanás, no se hubieran visto los efectos de su rebelión. A veces hay que permitir que un problema avance para poder comprobar hasta dónde el originador del problema puede llegar. Y entonces lo que hizo Dios fue permitir que eso sucediera. Si lo hubiera destruido de insofacto, los ángeles hubieran dicho que ninguno puede reaccionar, entonces ninguno puede hablar delante de Dios. Hubieran seguido a Dios por temor, por miedo. Pero el propósito de Dios es que lo sigan con amor. Imagínese usted que tiene 4 hijos. Y entonces uno de sus hijos se porta mal y usted decide matarlo. ¿Qué piensan los otros hijos? A la primera oportunidad se van de esa casa. Ahora entienden el concepto, ¿verdad? También era la oportunidad que Dios le daba a ver si este se regeneraba. Pero tampoco se dio eso. Todo lo contrario, lo que mostró fue que su maldad y su rencor hacia Jesús seguía creciendo. Quiso destruirlo y matarlo cuando vino a nacer, mandando a matar a todos los niños menores de 2 años. A través del rey Herodes. Levantó tempestades para destruirlo. Levantó a gente para que lo apedreara. Incitó a la gente en el pretorio para que gritaran: crucifícalo, crucifícalo. Lo que él quería era deshacerse a toda costa de Jesús. Conocía los cumplimientos proféticos. Sabía cuándo Jesús vendría y preparó todas las armas para destruirlo. Pero Jesucristo resucitó. Y victorioso ascendió a ocupar su posición. Ahora en un cuerpo humano como nosotros, para mostrar a todos los seres humanos a través de todos los tiempos que es posible vencer el pecado. Y termino con el texto con que comencé. Apocalipsis 3:21. Dice el Señor: al vencedor ¿de qué? El pecado. Le concederé que se siente conmigo en mi trono. ¿Palabra de quién? De Cristo. Así como yo he vencido. ¿Quién está hablando? Jesús. Y me he sentado con mi Padre, ¿en dónde? ¿Saben por qué el rencor de Satanás? ¿Saben por qué? Porque lo que él quería era ocupar la posición de Dios, sentarse en el trono donde Jesús se sienta. ¿Y saben quiénes vamos a tener ese privilegio? Los vencedores. ¿Saben por qué detesta tanto a la iglesia? ¿Saben por qué quiere destruirte? ¿Saben por qué quiere acabar tu vida? Porque tú vas a ocupar el lugar que él siempre quiso ocupar. Pero ahora Dios nos confiere ese privilegio y ese derecho a nosotros.
Quiero saber si hay alguien aquí que quiere decidir hoy de qué lado estar. Hay dos bandos. El bando ganador, ¿quién lo lidera? Miguel, Jesús. ¿Y el bando perdedor, quién lo lidera? ¿Hay alguien aquí que colocándose en pie quiera decir yo quiero estar del lado del perdedor? Colóquese en pie. No hay nadie. Aleluya, gloria a Dios. Colóquese en pie aquel que quiere estar del lado del bando vencedor, del lado de Cristo, del lado de aquel que nos libra del pecado, del lado de aquel que nos da la victoria, del lado de aquel que nos da vida eterna. Ese es nuestro Dios todopoderoso. Él te dará la victoria sobre el pecado. No tengas temor. Él no solo venció, sino que Él nos ayuda a vencer. Y quiero saber si hay alguien aquí que no es miembro de la iglesia, que es un invitado nuestro. Y le gustaría, y se puso en pie. Yo quiero orar por ustedes. ¿Quieren venir aquí? Ven, voy a orar especialmente por ustedes. Porque yo ya hace 30 años tomé la decisión de vivir con Cristo. Y he decidido con mi familia que yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero aquí hay algunos que no son miembros de la iglesia, pero quieren estar del lado del vencedor. Dios te bendiga. Dios te guarde. ¿Hay alguien más que no es miembro de la iglesia, no es miembro bautizado, pero quiere estar del lado del vencedor? Dios te bendiga. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más? Ven a Jesús ahora y dile, quiero estar de tu lado, Señor. Dios te bendiga. Aquí, qué lindo, vean estas familias viniendo a los pies de Cristo. Vengan aquí, amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Hay alguien más que siente ese deseo? Que Dios les bendiga. Qué bueno tenerles aquí. Dios, bienvenidos a estar del bando correcto. Dios te bendiga. Yo voy a orar por ustedes. Que Dios nos dé la victoria desde ahora y para siempre. Dios.